adúltera. El hombre, ¿no? Ya pues hermano, déjame ir, si entera mi mujer me va a rajar, ¿no? Y por ahí lo soltaron al adúltero. Solamente aparece el adúltero. Y cuando le están listos le dicen a Jesús, muy bien, dice la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que la mujer adúltera tiene que ser apedreada. Y Jesús contesta una respuesta que yo no hubiera imaginado. El que esté sin pecado tiene la primera piedra. ¿Qué sabe? La segunda cosa que me llama la atención, por ejemplo, es cuando vienen a confrontarlo con los impuestos, ¿no? ¿Hay que pagar impuestos a César o no? Si Jesús decía, hay que pagar impuestos, entonces la gente, los religiosos iban a decir, ya ves, este es un vendido al gobierno, este es un infiltrado político que viene acá para hacernos pagar impuestos. ¿Ah? Yo no sé si aquí es como en Suiza, pero en Suiza hay un dicho que dice, solamente hay dos cosas seguras en la vida, morir y pagar impuestos. No se pierde nadie. El día que tú cumples 18 años, ese día recibes tu primer documento para pagar impuestos en Suiza. Así no trabajes. Tú recibes tus papeles. Entonces, si Jesús decía, hay que pagar al César, todo el mundo iba a decir, este es un infiltrado del gobierno, quieren que paguemos impuestos. Pero si decía, no hay que pagar impuestos, estos cobardes se iban al gobierno y le decían, oye, Jesús ha dicho que no paguemos impuestos. Ajá, revoltoso, ¿no? Entonces lo ponen a Jesús entre la espada y la pared. Y Jesús sale con, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y lo dejó sonso de él. ¿Y ahora? Las respuestas de Jesús eran muy sabias. Y eso fue lo que a mí me impactó en mi vida. Lo que me impactó cuando yo escuché el Evangelio es que el Jesucristo de la Biblia no es el Jesucristo que la gente cree. Lo que me impactó es ese Jesús que nosotros no conocemos. Yo era muy rebelde. Yo no sé si ustedes conocen, no sé si aquí en Bélgica hay, pero ¿quiénes son peruanos acá? Dios, esta iglesia no ha conocido el cielo, ¿qué? ¡Qué malo! No hay peruanos en esta iglesia. ¿Qué pasa, comadre? Los rechazan, los votan. Bueno, si alguno conoce en Latinoamérica, hay unos árboles que tienen unas flores amarillas, que cuando llueve, botan como una goma que se pega en los autos. ¿Ya? Y los autos están llenos de esa gomita, ¿no? ¿Lo conocen? Pues para que me conozcan, yo tenía 15, 16 años, 14 años, pasaba mi mano por los autos llenándome la mano de goma para ir a la iglesia, en ese tiempo era católico, para ir a la iglesia y darle la mano al cura cuando decía, denos fraternalmente la paz. Entonces yo me paraba y el cura ya sabía que yo estaba con la mano llena de goma, ¿no? Y entonces, no, y era el esquive, pues, porque el cura se me trataba de esquivar y yo, ¿no? Cuando comencé a leer la Biblia, yo me había burlado de Dios, yo me había burlado de Jesús, yo me había burlado de ese personaje histórico. Nunca me puse a pensar que Jesucristo partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Nunca imaginé, nunca estudié, nunca investigué, simplemente seguí la corriente del mundo. Hasta que alguien agarró y me dijo, Carlos, abre tus ojos, estás hablando del personaje más importante de la historia. Y cuando yo comencé a analizar, comencé a leer, hubo facetas de la vida de Jesús que me impactaron. Cuando entra al templo, díganme si esa escena no es genial. Cuando entra al templo con el látigo y a tanto religioso metido ahí comerciando. ¿Saben por qué había tanta gente comerciando en el templo? Porque hacían lo siguiente, ellos, el pueblo hebreo, tenían que ofrecer sacrificios. Entonces la gente venía desde su tierra, venían trayendo sus sacrificios para el templo, para sacrificarlos en el templo. Entonces ahí venía, desde Panamá, se venía Tomás con su esposa trayendo su corderito, caminando, en ese tiempo no había aviones, imagínense lo que se demoraron en llegar, y llegan con su cordero
Y cuando entraban al templo, venía el sacerdote y decía, ese cordero no es limpio. Tiene una pequeña manchita en la pata izquierda. Así que no sirve. Y la gente, pero mi corderito, ¿y ahora qué hago? Entonces él decía, afuera está mi primo Jazmín y él te va a ayudar. Y entonces lo mandaban al primo Jazmín y el primo Jazmín le decía, ay, tu corderito tiene la pata manchada, no sirve. Pero a cambio te doy 2 palomas. Y el otro decía, ¿qué voy a decir? No voy a regresar a Panamá. Ya, pues no importa, dame 2 palomas y las 2 palomas las sacrifico. Pues. Entonces iban con las 2 palomitas y el sacerdote decía, bueno, esas palomitas te las acepto. Y el primo se quedaba con el cordero. Y después en la noche, ¿no? Entonces habían hecho del templo del Señor un mercado. Parecido a lo que han hecho hoy en día en algunas iglesias. Ustedes saben que cuando el Evangelio llegó a Jerusalén, se convirtió en una revolución. Cuando el Evangelio llegó a Grecia,